Bueno, les voy a contar de la experiencia que tuve participando como parte del equipo organizador del curso internacional en manejo de colecciones para sureste asiático, que estuvo dirigido a 34 profesionales de 10 países de Asia y bueno, invitados que de pronto aparecían de Holanda, del Reino Unido, de Australia y de otros lugares. Y el equipo estaba conformado por gente de Brasil, Guatemala, Italia, Finlandia, Túnez, México y Reino Unido. Esa es la foto del inicio del curso. Todo era una cosa muy formal. Está organizado por el ICROM, bajo el auspicio de la Administración Coreana de Patrimonio y del Ministerio de Recursos Naturales y Energía del Gobierno de Indonesia. Y fue en la ciudad de Bandung, que es la capital de la provincia de Java Occidental, en una de las 17.500 islas que conforman el archipiélago de Indonesia, que por cierto terminaron de contar hace como un año. Entonces es un país poco probable, muy complejo y bueno, está situado en la zona de fuego, entonces tiene todos los problemas climáticos de un país tropical, más el tema de los sismos, más el tema de los problemas que aquejan a buena parte del mundo contemporáneo, como temas de terrorismo, problemas étnicos, o sea, complejo, interesante. Bandung es una ciudad de 7 millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Indonesia, después de Yakarta y Surabaya, y todos están concentrados en una isla, lo cual también tiene, digamos, una cuestión muy compleja porque el tema de la sobrepoblación es algo que se vive día con día y esto se termina viendo reflejado en los museos y en la utilización del patrimonio de manera cotidiana. Bueno, esa es la entrada al Museo Geológico de Bandung, Java Occidental. El pasado colonial de Indonesia es algo muy reciente, se independizó, bueno, se declaró independiente en 1963 de Holanda, entonces es algo muy muy reciente. Tiene, digamos, toda la infraestructura estatal tiene su enlace con lo que dejaron los holandeses desde el siglo XVI hasta la fecha, y como también ha pasado por ahí los portugueses, los ingleses, los españoles, entonces también tiene ahí unas conexiones muy muy interesantes. Es un museo que se fundó en 1929, es el museo geológico de los más completos en cuanto a sus colecciones paleontológicas y mineralógicas del sureste asiático. Otra vista del Museo Geológico, y sobre todo tiene visitas escolares que son masivas e intensivas. Este es un ejemplo de las colecciones que tienen ahí, y esencialmente mi función era cubrir algo que se planteó en el programa de Colasia, que es la síntesis de Collections of Asia, que tiene que ver con el diálogo regional, interregional, que para el sureste asiático es muy importante porque tienen algo que a nosotros también nos ha pegado de alguna forma, y es que somos los exóticos del mundo. ¿Nosotros? Sí, nosotros, porque ahorita, digamos, ahorita les explico un poco más esto, pero digamos que nuestro pasado tiene muchas coincidencias, a pesar de que tenemos el mar Pacífico ahí en medio, el océano. Entonces, una de las coincidencias que me tocaba a mí trabajar y dialogar y compartir con la gente de todos estos países era, digamos, soy de México, tú de dónde eres, qué haces tú, cómo se llama tu profesión, cuál es la mía, con qué tipo de colecciones trabajas. Y esas coincidencias encontraban como mucho énfasis en los temas del pasado colonial que tiene América Latina o que tuvo el sureste asiático, entre otras cosas porque compartimos la primer ruta de comercio transpacífico bien establecida, y básicamente
Del Atlántico para acá todo eran las Indias, ¿no? Las Indias occidentales, Caribe y México y toda América Latina, y luego las Indias orientales hasta la India, así que todo el mundo era oriental, o sea, lo exótico era oriental. Entonces eso de alguna forma nos sigue pegando cuando nos encontramos en realidades muy similares, en contextos que están muy lejos, pero donde están estas coincidencias de prácticas en museos, de gestión de colecciones, de realidades institucionales, de recursos humanos y económicos disponibles. Bueno, si el mango es de aquí, o es de Centroamérica, o es de Tailandia, o es de Birmania, ¿no? Como que a todo el mundo le sorprendía que en México, o sea, que yo les dijera, ay, mira, papaya, ¿no? Nosotros también comemos esto en el desayuno. Ay, ¿en serio? ¿Cómo? Pero sí, de hecho esta fruta vino de, o sea, es de mi país y llegó acá, ¿no? El tema, digamos, en cuanto más a colecciones, el tema de la cerámica china que está presente en todo el mundo y que básicamente salió de China con la utilización de pigmentos indonesios o malayos y viajó a México, y de México se fue a España, y luego de Holanda regresó a México, y luego, digamos, hay toda una conexión mundial que a final de cuentas creo que es una oportunidad para unir y reflexionar en torno a la realidad del patrimonio que cada uno de los países involucrados vive. El contenido del curso estaba planteado alrededor de ejercicios prácticos y de ponencias que tenían que ver con las prácticas tradicionales de manejo de colecciones. Todo el mundo trabajaba en museos o relacionado a algún tipo de patrimonio, haciendo énfasis en esas prácticas tradicionales que ocurrían en estos países y contrastando con experiencias de gente de otros lugares. Frente a un contexto que en museos ha sido muy impositivo de cuáles son los ideales y los estándares internacionales que se tienen que alcanzar, para muchos países que vienen saliendo, por ejemplo, ¿no? Myanmar, que tuvo una dictadura terrible y que ahorita se está volviendo a incorporar a la región, Bután, que está, ¿no? en el enclave de los Himalayas y que tiene otra concepción totalmente distinta del patrimonio y de la materia, y luego las condiciones climáticas, que si bien hay estándares que te dicen, no sé, 18 grados y más o menos 55% de humedad relativa, pues tienes el Museo Geológico de Bandung o el Museo del Batik en Yogyakarta, cuya media anual de temperatura es 40 grados y la humedad fluctúa entre 17% y 95%. Entonces, y los recursos destinados a esas instituciones muchas veces se parecen más a lo que ocurre aquí en México que a lo que pudiera ocurrir en un museo en Australia, en Reino Unido o en Estados Unidos. Entonces, todas las actividades tenían que ver con esta problematización de qué es tu colección, quién y cómo decide qué es importante y cómo se utiliza, y cuáles son las labores que tu país y tu realidad le toca resolver con esos recursos que tú tienes. Y acompañado de visitas a los alrededores de Bandung y digamos, la región de Java Occidental, junto con Yakarta, etc. Algunos ejemplos de los ejercicios prácticos que se hacían sobre, discutiendo un poco, ¿no? ¿Qué pasa si tienes una colección de este tipo y eres el British Museum, ¿no? ¿Qué es lo importante? En caso de una inundación, ¿qué salvas? ¿Cómo llevarías tu registro? ¿Cómo la embalarías? ¿Cómo la moverías? ¿No? A la diferencia que ocurría con ¿qué pasa si eres el archivo de una universidad? Esas mismas preguntas, ¿cómo las aterrizas pensando en el mandato de tu institución? Todo el tema alrededor de los mitos del estándar de calidad de lo que debería tener un museo, de las estanterías, de las mediciones, y todos esos mitos relacionados a los agentes de deterioro, ¿no? En el Museo Geológico de Bandung, a pesar de que buena parte de la colección son piedras, metales y reproducciones en resina de obras de huesos, no se puede utilizar flash, ¿no? Entonces, como pensar en bueno, nosotros, o sea, si tú vas al Templo Mayor de Teotihuacán, es muy frecuente también que te encuentres el letrerito de no flash, ¿no? Y las piedras ahí expuestas a la intemperie, que
pues a final de cuentas son realidades que a todo el mundo le toca vivir y que es interesante que no importa que sea la zona arqueológica de Chicaná, Campeche, a que sea el Museo Geológico de Bandung, estas cosas han pegado de manera global y el chiste es reflexionar en torno a lo que ocurre con eso y cómo las prácticas se van modificando y adaptando con ese tipo de conceptos. Aquí los participantes discutiendo acerca del uso del luxómetro y otros aparatos para la medición de agentes de deterioro o índices. Y todo el chiste de esto era que pudiera haber un intercambio fluido de experiencias entre la gente, porque a pesar de que es fácil, digamos, relativamente fácil viajar en Asia, es muy difícil que coincidan en un mismo lugar gente de museos de 20 países que tienen problemas similares que nunca se han visto en la vida y que pueden tener soluciones compartidas a un mismo problema. Entonces eso realmente es lo que más valoré yo creo de esta experiencia, el espacio compartido con gente de todos estos lugares. Y bueno, al final mucho de los resultados que había después de las sesiones eran mapas mentales a partir de los cuales se aterrizaban ideas generales y se sacaban conclusiones igual en discusiones por grupo. Bueno, esto ya se los conté un poco, pero son, digamos, preguntas que surgieron que no son distintas de la realidad que podemos vivir en América Latina o en México, sobre el tema del uso del flash, de la humedad relativa, las prácticas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, había una colección en Vietnam que se embalaba en cestería, pero el estándar internacional decía pues es que hay que utilizar polipropileno que no se vende aquí, entonces hay que importarlo de Japón, ¿no? Y entonces a cambiar toda la cestería y meter todo en cajas de polipropileno y a los 2 meses estaba lleno de hongos, ¿no? Entonces estas cosas que se van imponiendo y se van asumiendo como si fueran totalmente válidas, cuando hay historias milenarias de prácticas tradicionales que tienen un sentido y digamos por eso las colecciones han durado tanto y están en los estados en los que están sin necesidad del estándar internacional de museos. Complementado esto con visitas de estudio, esto es una visita que fuimos a hacer a un lugar donde se toca música tradicional de Indonesia con un instrumento de bambú que se llama angklung. Bueno, ahí para mostrar ese mismo lugar. Visita a talleres tradicionales de batik, que es esta técnica de reservar con cera textiles, ya sea algodón o de seda, y se tiñen en varias etapas para generar unas cosas verdaderamente maravillosas. Entonces, también discutir sobre el tema de las actividades artesanales, cómo la generación, digamos, por gremio tiene un sentido muchas veces en la conformación de colecciones y muchas veces hay que acudir otra vez a esas prácticas tradicionales bien establecidas para encontrar las respuestas a cómo manejar la colección o cuáles son las claves para su conservación. Esta es otra parte del teñido de batik y algunos ejemplos de lo que salió en esa tarde de viaje de estudio. Como estábamos auspiciados también digamos, nos recibió la Agencia Geológica del Ministerio de Recursos Naturales, hicimos una visita al geoparque más cercano a la ciudad de Bandung, a visitar unos paisajes de rocas calizas muy bonitos y muy especiales y particulares de esta zona, donde los holandeses durante mucho tiempo tenían producción de té, entonces muy bonitas las terrazas de té y de arroz. Visitamos también un taller tradicional de wayang, que son los títeres tradicionales de Java. También nos dieron algunas clases para tocar este instrumento que se utiliza en toda Indonesia, que es ay, se me olvidó. Gamelan, sí. Este es un gamelan sundanés, porque también todo el tema de las etnias se siente cada 2 cuadras en Indonesia, están todos juntos.
También hicimos una visita al Museo Nacional de Indonesia, donde se sumaron otros colegas de otros países de la región y hubo presentaciones de las experiencias que se tenían hasta ese momento del curso. Y todo tenía que ir como dentro de un protocolo que incluía danzas tradicionales, un registro, un discurso protocolario de alguien del gobierno de Indonesia, lo cual también era muy ilustrativo porque además se parece mucho a como al protocolo que ocurre aquí en México y me imagino que en otros países tropicales. Hicimos casi al final del curso digamos por invitación también de la Agencia Geológica, una conferencia internacional donde todos los participantes y equipo de trabajo presentaron una experiencia propia de su país de origen. Y esto también dio una sensación como de al final llegar a un lugar de exposición de las actividades propias. Y sobre todo eso, que fue lo que más valioso me pareció, el intercambio de experiencias y de comida, ¿sí? Que muy pocas veces es difícil encontrar espacios donde haya gente de tal diversidad de contextos y pues nada, conocerse y saber qué hace uno, qué come el otro y a qué hora se levantan, etcétera, etcétera. Bastante interesante. Cada quien tenía que traer algo típico de su país. Hubo gente que trajo cosas que yo no sé cómo lo dejaron pasar en la aduana, pero no, así camarones secos de río de Camboya, ¿no? Y yo pues ahí con mis mazapanes y mis morelianas que dije pues a ver si les gusta. Pero bueno, al final de cuentas toda la riqueza que uno puede encontrar estando vinculado al patrimonio se termina reflejando también en eventos internacionales donde si de por sí es rico ver aquí a la gente que trabaja en la coordinación o en la escuela y saber qué están haciendo cada uno en sus talleres o donde estén, verlo también exponenciado y reflejado en un espacio donde hay gente de muchos países termina siendo también todo pues, mundos a descubrir que se disfrutan muchísimo. Y muchas gracias.